Bueno, en el video anterior trabajamos con el framework de MyBatis. Específicamente, la aplicación lo que hacía era ejecutar mediante XML lo que era una inserción y una consulta, ya mediante sentencias nativas de SQL en un archivo XML de mapeo. Como podemos ver en el proyecto, además dejé en el video anterior una descripción que se me olvidó comentarles en el video, que específicamente en el package donde está el mapper, ya si se fijan, teníamos resumiendo un poco el proyecto, ¿cierto? Es un proyecto web que básicamente trabaja con JSF, con Primeface. Entonces tenemos una página en donde insertamos y mostramos a través de un bin, el cual permite realizar los eventos del botón y de renderizado de la tabla. Y por otra parte tenemos lo que era MyBatis, donde teníamos la configuración de MyBatis, que esto se explicó en el video anterior, ¿cierto? Cómo fuimos creando cada una de las propiedades. Y en CLMyBatis Mappers tenemos el mapeo a la tabla que habíamos creado en MySQL, ¿cierto? Que se llamaba contacto. Y como pueden ver aquí, yo eliminé la interfaz que les había dicho en un principio que tenía que tener los métodos que nosotros definíamos en el ID específicamente, ¿cierto? Como insertar y get contactos, pero como lo comento en la descripción del video anterior, está de más, ¿ya? Es otra forma de poder acceder al método mediante esa interfaz, ¿ya? Existen varias versiones de cómo poder acceder a la ejecución de estas instrucciones. Entonces, una de ellas, como lo hacemos nosotros, es mediante esto, y así obviamente nos ahorramos generar archivos y el proyecto se minoriza un poco, ¿ya? Se reduce un poco en términos de archivo. Y teníamos el pojo, ¿cierto? Que en el fondo son bin que representan a la tabla, ¿verdad? En esta instancia, mi intención en este video es poder explicar cómo poder realizar las mismas instrucciones, ¿cierto? Que realizamos desde el punto de vista de SQL, por ejemplo esto y esto, ¿ya? Pero en este mismo archivo, pero a través de procedimientos almacenados. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos procedimientos almacenados en nuestra base de datos, también MyBatis puede ya ejecutar estos procedimientos, ¿ya? Y de una manera bastante simple también, por lo demás, salvo que en una consulta SQL tenemos que tener cuidado porque viene otro concepto también que lo vamos a tratar de definir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nuestro proyecto, recuerden que insertábamos y mostrábamos, y en el fondo estamos ejecutando estas dos sentencias, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es poder crear en una primera instancia mediante MySQL Workbench, ¿ya? Que lo pueden descargar de manera gratuita desde la página de Oracle. Yo descargué la última versión, ya. La configuración es bastante sencilla, donde acá nosotros vamos a conectarnos a la base de datos, ¿ya? Pueden usar cualquier editor para crear los procedimientos almacenados. En este caso yo estoy usando Workbench, pero puede ser cualquiera. Tenemos el esquema, y dentro de los esquemas nuestra base de datos, como podemos ver, aquí está nuestra tabla contacto, si podemos ver ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirla como esquema por defecto. Ahí, como pueden ver, queda un poquito más marcado en relación a las otras bases de datos que en mi caso yo tengo. Y aquí nosotros podemos crear los procedimientos almacenados, ¿ya? Trae una interfaz que es bastante sencilla, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a hacer de manera directa, a mano, por decirlo así, para ir recordando un poquito cómo poder realizar los procedimientos, que por lo demás son bastante sencillos, ¿ya? Entonces, una vez que estamos o generamos una query inicialmente,
¿ya? Lo primero que vamos a hacer es crear el procedimiento, ya el procedimiento almacenado. Si no me equivoco, vamos a generar un delimitador, ya, de esa manera, y vamos a crear un procedimiento, ¿cierto? Y el procedimiento se va a llamar, le vamos a colocar otro nombre, ya le vamos a colocar guardar categoría, ¿vale? Y va a recibir dos parámetros de entrada. En este caso serían, si no me equivoco, vamos a revisar la tabla contacto, las columnas. Como podemos ver, tenemos el ID, que era autoincrementable, y tenemos el nombre, el apellido y el número telefónico, que si no me equivoco lo habíamos definido de tipo entero, ¿ya? Entonces desde ese punto de vista vamos a definir primero el nombre, ¿cierto? El ID no, recuerden por qué, porque era autoincrementable. El nombre era varchar, no me recuerdo muy bien la cantidad, pero lo vamos a verificar a continuación, ¿ya? Otro parámetro de entrada, que es el apellido, AP, vamos a poner varchar, tampoco lo recuerdo muy bien, y el número, ¿cierto? Que era un INT de 11 por defecto, los deja SQL, ¿vale? Ahí. Eso no. Ahí, ¿vale? Entonces vamos a revisar inmediatamente cuáles son, con otra consulta. Vamos a colocar aquí otra consulta y le vamos a colocar describe contacto, si no me equivoco. Tenemos que el nombre era 3030 y un INT de 11. Entonces acá el varchar tiene que ser idéntico el tamaño para que no tengamos inconvenientes en colocar un tamaño que sea mayor, ¿ya? Va a haber inconsistencia de datos. Bueno, Beijing aquí. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es colocar, ¿cierto?, nuestra instrucción SQL, un inserinto contacto, ¿cierto? Aquí colocamos nombre, apellido, el otro es el número, ¿cierto? Values, y aquí colocamos los parámetros que habíamos definido aquí arriba. Recuerden que igual que una función común y corriente de como una función de programación, ¿ya? Entonces colocamos acá el nombre, ¿cierto?, el AP y el valor de num, punto y coma, y colocamos fin, ¿vale? De esa manera. Entonces de esa manera, al momento de ejecutar esta instrucción, ¿ya?, fíjense que en la parte izquierda ya tenemos que actualizarlo acá, si se fijan, y ya tenemos un procedimiento almacenado llamado guardar categoría. Perdón, no se llama guardar categoría, se llama guardar contacto. Estoy acostumbrado a trabajar con categoría. Entonces, contacto. Pero como ya está guardado, ¿cierto?, lo podemos cerrar. Nos vamos aquí y le vamos a colocar alter, vamos a modificar el procedimiento almacenado, y aquí en vez de guardar categoría le vamos a poner guardar contacto. Aplicamos, ya,
y aplicamos finish, y ahí ya está listo el procedimiento almacenado para guardar contacto, ¿vale? Ahora algo parecido tendríamos que hacer con la instrucción del tipo select, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a definir también, vamos a generar un nuevo script acá, nuevo script, y lo mismo, limitador, dos signos pesos, y vamos a crear otro procedimiento, procedura, ya, llamado obtener contactos, ¿vale? Este no va a recibir parámetros, sino que simplemente deberíamos tener el select asterisco from contacto, punto y coma, en, ¿vale? Entonces ejecutamos la instrucción, ya, entonces actualizamos y ya tenemos dos procedimientos almacenados, ¿vale? Que esos procedimientos almacenados, recuerden que para poder llamarlos, por ejemplo, podemos colocar aquí en este con cal, ¿cierto? Y aquí podemos llamar a, por ejemplo, obtener contactos. Ejecutamos, ¿cierto? Y llama a la función que hace el select, ¿vale? Entonces esa es la gracia. Obviamente algunos están acostumbrados a trabajar con procedimientos almacenados y tienen la base de datos solamente gestionada con procedimientos almacenados, triggers, ¿cierto? Y MyBatis de una manera bastante simple puede acceder a esos procedimientos almacenados, ¿vale? Ahora vamos a lo que es el mapeo, ya, o al contacto mapper, en donde acá es donde nosotros tenemos que realizar esta inserción, ya. Entonces, por ejemplo, en el video anterior explicamos ya cómo funcionaba este mapper, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer a continuación, si queremos llamar al procedimiento que inserta, ¿ya?, también tenemos que colocarle acá un insert, ¿ya?, con un ID, ¿ya? Este ID, recuerden que puede ser cualquier nombre, pero ya, salvo que no puede llamarse, o no podemos ya ocupar este nombre porque obviamente ya está definido, ya establecido en este tag. Entonces aquí le vamos a llamar igual como se llama el procedimiento almacenado, que en este caso le habíamos puesto guardar contacto, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí guardar contacto. Ya puede ser cualquier nombre: almacenar contacto, insertar solamente, por ejemplo, insertar datos. Vamos a poner guardar contacto. ¿Qué otra cosa necesitamos? A diferencia de este tag que habíamos visto anteriormente, como es directo la instrucción, ¿cierto? Le habíamos dicho que tenía que usar un auto increment, ¿cierto? La propiedad, cuál era del auto incrementable, y posteriormente la clase, ¿cierto? O el pojo, o el pin, como le podemos llamar. Acá necesitamos otro parámetro distinto a los que están aquí abajo, ya que estamos trabajando con procedimientos almacenados. Necesitamos un statement type, ¿ya? Un tipo de sentencia. Y acá nosotros, con mayúscula minúscula, le vamos a poner que es un procedimiento almacenado, ¿vale? Callable. Con el valor callable nosotros le estamos diciendo que vamos a trabajar con un procedimiento almacenado, ¿vale? Y el parámetro que vamos a recibir, ¿cierto? O el parámetro que vamos a recibir es un objeto completo, al igual que el tag anterior del insert, ¿ya? Entonces el parameter type, ¿ya?, vendría siendo el cl. Podemos copiar el mismo, esto lo vamos a colocar acá, ahí sí, es exactamente el mismo, ¿vale? Aquí, para no colocar eso, ahí cerramos nuestro tag y aquí simplemente hacemos lo siguiente: cal
y el nombre del procedimiento almacenado, que se llama guardar contacto. ¿Y cuántos parámetros recibe el guardar contacto? Recibe 3, ¿cierto? Que corresponden a los datos del bin o del pojo. El primero era el nombre, ¿cierto? Si se fijan, es algo muy similar a lo que tenemos acá. Nombre, el apellido. Recuerden que estos nombres, para que no se confundan, no son el nom, ape, ni los que definimos acá en el procedimiento de guardar contacto, ¿ya? Son estos datos de aquí, o estos elementos de acá, corresponden a los elementos que definimos en el pojo, específicamente que estamos definiendo aquí, ya de la clase contacto, que son estos datos, o estos atributos, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Y el último número, sí, perdón, el último valor vendría siendo el número, ¿vale? Y de esa manera ya tenemos el primer procedimiento ya listo y establecido, ¿ya? Podemos testearlo, ¿ya? Por ejemplo, para ver si funciona. Si es que tenemos algún error, nos vamos a bins, ¿ya? Y fíjense que en bins lo único que vamos a hacer, recuerden que acá en guardar, nosotros acá llamábamos al ID insertar contacto. ¿Qué es lo que hacía esto? Recuerden, iba a este archivo, buscaba insertar contacto y ejecutaba esta instrucción. Se le pasaba como parámetro, ¿cierto?, un objeto, y ese objeto está aquí, ¿ya? Entonces el otro tag es exactamente el mismo, pero se llama guardar. Entonces, cuando nosotros cambiamos acá, por ejemplo, guardar contacto, de esa forma, ¿qué es lo que va a hacer el servidor, ¿cierto? O qué va a hacer en este caso MyVatis. Él va a buscar dentro de contacto, ¿cierto? Dentro del mapper contacto, va a buscar el nombre guardar contacto o el ID guardar contacto, que vendría siendo este. Recibe el objeto que le estamos indicando acá y posteriormente ejecuta lo que está dentro del tag, que vendría siendo la llamada al procedimiento almacenado. Al guardar y ejecutar debería comportarse de la misma manera, ¿ya? De la misma manera que funcionó en el video anterior, ¿ya? Pero salvo que aquí se está llamando a un procedimiento almacenado, ¿vale? Vamos a esperar a que lo cargue. Y mencionar que para poder trabajar con procedimientos almacenados del tipo select, ¿ya?, es necesario, lo exige, ya básicamente estuve haciendo algunas pruebas y lo exige MyVatis, que es necesario, antes de poder llamar a ese procedimiento almacenado, definir un mapeo de resultados, ¿ya? Y ese mapeo de resultados básicamente está asociado al bin contacto que hemos definido en el mapeo de la tabla relacional, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, vamos a testearlo. Vamos a colocar acá otro nombre, por ejemplo, Juan está, vamos a poner Héctor, ¿ya? Apellido Héctor Tapia, número 223344, ¿vale? Vamos a guardar y nos guarda de esa manera, pero ojo que ahora lo está guardando con un procedimiento almacenado, ¿vale? Entonces, como los que montaba, ya, para poder trabajar con procedimiento almacenado no basta con colocar acá las instrucciones como lo hicimos en el insert, sino que MyVatis exige trabajar con un mapeo de resultados. ¿Qué es un mapeo de resultados? ¿Para qué se utiliza? Básicamente para poder mapear mediante una sentencia de tipo select, ¿ya?, los resultados de esa sentencia de tipo select. La idea es que se asocien a las propiedades de un Java Bean,
¿ya? Por ejemplo, si nosotros hicimos, por ejemplo acá, si nosotros hicimos un CL asterisco, ¿cierto? Automáticamente MyVatis, cuando lo hicimos de esta forma, eh, asoció los datos al pojo llamado contacto, ¿verdad? Para trabajar con el procedimiento almacenado, nosotros tenemos que definir que el código de contacto, ¿ya? El código de la tabla contacto está asociado al código de la clase contacto, ¿ya? Eso es lo que hace el result map. Tenemos que decir qué dato de la columna de una tabla en particular la vamos a asociar a un pojo de la clase Java en particular, ¿ya? No sé si se entiende de manera correcta, ¿ya? Pero cuando lo empecemos a codificar vamos a ver que es bastante simple, ¿ya? ¿Para qué sirve esto también? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con tablas asociadas, que a lo mejor más adelante puede que realice un video con asociaciones de tablas, que eso es lo interesante también de esto. Y la idea es que el Result Map es una herramienta bastante poderosa en ese sentido para trabajar con consultas un poco más complejas, ¿ya? Porque ahí es importante decir qué datos se guarda en qué pojo, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a definir un Result Map, ¿ya? Y el Result Map necesitamos definir el tipo, ¿ya? El tipo de datos que vamos a almacenar o de propiedades que vamos a establecer. Y ese tipo lo tenemos acá, ¿ya? Es decir, de este tipo. O sea, nosotros vamos a hacer un mapeo, un mapeo de resultados del pojo contacto, ¿ya? Y el ID, que lo vamos a colocar acá al principio, ¿ya? Y el ID le vamos a llamar un nombre, ¿ya? Le vamos a colocar en result contacto, ¿vale? Ahí. Entonces, dentro de este result map, lo que tenemos que hacer es definir lo que les comentaba. Es decir, en el código, por ejemplo, vamos a asociar la propiedad del contacto. Por ejemplo, el contacto, si nos vamos al pojo contacto, el contacto tiene propiedades, que son estas que están acá, ¿ya? Entonces, la propiedad ID va a estar asociada, por ejemplo, a la columna ID, ¿cierto? La propiedad nombre va a estar asociada a la columna nombre y así sucesivamente, ¿vale? Entonces acá en el XML, cuando nosotros vamos a definir la clave primaria, es necesario definirlo con el tag ID, ¿ya? La propiedad asociada al pojo se llama ID, ¿cierto? Y lo que vamos a guardar en esa propiedad va a ser el valor de la columna, de lo que esté en la columna ID. Como en este caso son las mismas, tenemos que básicamente colocar exactamente lo mismo, ¿ya? Tanto en la propiedad como en la columna. Posteriormente vienen los resultados, ¿ya? Donde tenemos la propiedad nombre de la clase contacto, va a estar asociada a la columna nombre de la tabla contacto, ¿vale? El otro resultado, la propiedad en este caso sería apellido, de la columna apellido, ¿cierto? O sea, la propiedad apellido de la clase contacto va a estar asociada a la columna apellido de la tabla contacto. Finalmente, el result, la propiedad de la clase contacto número, ¿cierto? Va a estar asociada a la columna de la tabla contacto número, ¿ya? Ahí. Entonces, de esa manera ya tenemos mapeado ya el result map. Entonces, imagínense que más adelante tenemos tablas asociadas en donde un pojo tiene dentro
tiene como propiedad otro pojo, entonces ahí tenemos que asociar datos en común, ¿ya? Como les digo, una herramienta que es bastante útil, ya cuando trabajamos con relaciones unos a uno o unos a muchos, ¿ya? Una vez que tenemos el result map establecido, ya viene la instrucción select, ya. Quiero que no me dé la select, ya. Y el select debe tener un ID, ¿ya? Y el ID le vamos a llamar igual que el procedimiento almacenado para no tener problemas. El procedimiento almacenado se llama obtener contactos. Entonces acá simplemente le ponemos obtener contactos, ¿vale? Posteriormente lo mismo, el tipo de sentencia callable, ¿ya? Y posteriormente el result map, es decir, el resultado, dónde lo vamos a guardar o dónde va a quedar almacenado. Entonces el result map, aquí nosotros le indicamos el nombre que se llama result contacto. O sea, acá no lo completa, entonces result contacto. Entonces ¿qué? Ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces tenemos un select, ¿cierto? Acá simplemente colocamos cal obtener contactos de esa manera. Entonces va a ejecutar esta instrucción, ¿cierto? Pero cuando ejecute esta instrucción, los datos que vamos a obtener de esa consulta o de lo que nos entrega el procedimiento almacenado, la consulta que nos entrega ese procedimiento almacenado, aquí va a estar como el mapeo en donde se van a definir o cómo se van a, para que se entienda. Entonces este result map va a indicar cómo se van a distribuir los datos en los pojos, los valores de la base de datos o de las tablas que estamos consultando en los objetos que tenemos en los pojos en este caso. Como en este caso es una tabla, ¿ya? Entonces básicamente no tiene mucho sentido colocarlo, pero para trabajar con procedimientos almacenados, como les digo, lo exige, ¿ya? Si no, no funciona. Ya yo estuve haciendo algunas pruebas y la verdad es que me da un error y nos exige que exista un result map, ¿ya? Entonces de esta manera lo definimos, ¿ya? Y como les digo, más adelante con consulta un poquito más compleja, una herramienta bastante potente. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación, ¿cierto? Obtener contactos, ¿cierto? Obtener contactos, nos fijamos que esté todo bien en términos de nombres, que son estos y esto, este ya lo probamos, ¿cierto? Y en los bins, ahora, donde estamos interactuando con la vista, ¿cierto? Acá, simplemente en donde llamamos a esa función que es aquí, ¿cierto? Get contactos, le colocamos acá obtener contactos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando se ejecute esta instrucción, ¿cierto? Va a ir al archivo de mapeo, va a buscar el ID llamado obtener contactos, que es este, va a ejecutar la sentencia, las va a distribuir de esta manera, es decir, los datos del ID, de la columna ID, se van a guardar en esa propiedad de la clase contacto, lo mismo con el nombre, el apellido y el número, en este caso como son los mismos, se entiende de mejor manera también, ¿ya? Y finalmente va a ejecutar la instrucción, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo para que veamos si funciona o tenemos algún inconveniente. Mientras tanto lo carga, voy a cerrar este y este también, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ya
como podemos ver acá, nos carga la tabla. Ya, si nosotros insertamos ahora, la aplicación está funcionando, ¿cierto? Pero con llamadas a procedimientos almacenados, tanto para la carga de la tabla, como también para poder insertar un registro. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si colocamos Pablo Díaz, por ejemplo, ese número, guardamos. ¿Ya? Entonces ahí se guarda y todo con procedimientos almacenados, ¿vale? Bueno, espero que les haya servido el video. Estaré atento a sus consultas y dudas. De acuerdo a la literatura que pueden utilizar, está la oficial de MyBatis, y hay otro libro que es bastante bueno, que lo recomiendo, que se llama, se los voy a dejar por aquí, se llama Java Persistence with MyBatis. ¿Ya? Este libro es bastante simple, ya explica bastante bien lo que son lo que es la persistencia con MyBatis, salvo que lo que viene con procedimientos almacenados no lo toca, no hay ningún capítulo que hable sobre procedimientos almacenados, pero es bastante útil para que lo puedan utilizar. ¿Ya? Espero que les haya servido, que puedan hacer cosas interesantes, y bueno, estamos a la espera de otro video un poco más elaborado. ¿Ya? Cerramos.